Alabado Dios, Dios bendiga tu vida en esta hora. Dios bendiga tu vida. Quiero hablar de un tema, como tema, probar los espíritus si son de Dios. Probar los espíritus si son de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como tema, probar los espíritus si son de Dios. El apóstol Juan está enseñando de que hay que probar los espíritus si son de Dios o son del diablo, si son falsos. Y Juan se refiere a esta palabra porque Juan sabe que existe el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, o sea, el espíritu del diablo. Hay muchos hombres en estos tiempos que son guiados, que tienen el sello del Espíritu Santo, que tienen el bautismo del Espíritu Santo, que tienen la llenura del Espíritu Santo, que tienen llamamiento del Espíritu Santo para hacer una función ministerial. Pero también hay hombres perversos, malvados, que tienen el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo, lo tienen metido adentro. Por tanto, son falsos profetas que han salido por el mundo. Son hombres engañadores, amadores de sí mismos, que predican el evangelio por intereses personales, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice: probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted y yo va a probar un espíritu si es de Dios o no es de Dios? Oiga, la pregunta es: ¿cómo usted y yo vamos a probar un espíritu si es de Dios o no es de Dios? La manera única que hay de cómo probar un espíritu si es de Dios o es del anticristo es por medio de la palabra. La palabra es el espejo, la palabra es la luz, la palabra es la revelación de Dios. Usted toma un falso predicador y usted conoce la doctrina de Cristo. Usted lo sienta y le empieza a hacer preguntas de pura revelación, sabiduría y conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Usted se da cuenta si en verdad este hombre tiene llamado de Dios, tiene el espíritu de Dios o tiene el espíritu del diablo, el espíritu del anticristo. Por medio de la palabra usted va a descubrir si este hombre es de Dios o no es de Dios. Lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios es el espejo donde el hombre y la mujer puede ver los defectos y puede ver las buenas obras. Si es un hombre que tiene amor, si es un hombre que tiene pasión y compasión por las almas, que ama la palabra de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas. La palabra me dice a mí si yo amo a Dios o no lo amo. La palabra me dice a mí si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo tengo temor de Dios, si yo estoy viviendo una vida santa delante de Dios, si yo tengo comunión con Dios, si yo tengo llamamiento de Dios, si yo soy siervo de Dios, si yo soy hijo de Dios. Aleluya. Por medio de la palabra usted puede examinar a un falso predicador, a un falso apóstol, a un falso profeta, a un falso maestro, a un falso evangelista. Por medio de la palabra revelada de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
hay mucha apostasía. Apostasía por todo lado, mentira, engaño, falsedad. Terrible. Esto ya estaba profetizado de tiempos desde antes, hace más de 2000 años. Esto está profetizado de que iban a haber hombres perversos, hombres malvados conforme a sus deseos de su corazón. Hombres que iban a tratar de pervertir la palabra del Señor. Miren lo que dice también el apóstol Pedro, segunda de Pedro, en su capítulo 2. En su capítulo 2, verso 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. También este apóstol de Cristo lo dijo, mire. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que hacen estos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores y enseñadores de la palabra. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres que tienen el espíritu del anticristo. También hay hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Estamos sellados con el sello del Espíritu Santo, capacitados para enseñar la verdad del Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo. Pero estos falsos maestros, falsos profetas, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya desde largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El fin de estos falsos predicadores, falsos enseñadores, es el infierno. El pago de ellos es el infierno. Porque son hombres y mujeres que no aman a Dios. Son hombres y mujeres que no aman la doctrina de Cristo, no aman la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a probar un falso predicador? Usted lo prueba con la palabra de Dios, lo examina con la palabra de Dios. Es el termómetro para medir ministros, la palabra de Dios. Es el medidor. La palabra de Dios examina a un hombre si en verdad es hombre de Dios o no es hombre de Dios. O es mujer de Dios o no es mujer de Dios. Si tiene el Espíritu Santo de Dios o tiene un espíritu de error. Aleluya. Por eso la palabra de Dios es maravillosa, hermano. Es necesario que usted y yo nos capacitemos en la palabra. Mire que el apóstol Pablo también, un hombre cuidadoso con la doctrina de Cristo, celoso con la doctrina de Cristo. Mire lo que Pablo, también apóstol de Cristo, mire lo que dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Vamos a la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Oiga, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire, antes que Cristo venga va a haber mucha apostasía, dice Pablo. Y le dice a la iglesia de Tesalónica, no se dejen mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Oiga lo que el apóstol
aconseja, porque dice Pablo, antes de que mi Cristo venga va a haber mucha apostasía, mucha mentira, mucho engaño, mucha falsedad. De esto es lo que usted tiene que tener cuidado. Huir de un falso predicador, huir de una falsa predicadora, de un mal enseñador, de uno que enseña mal la palabra de Dios. Probar los espíritus si son de Dios o son del diablo. Espíritu del anticristo, espíritu de maldad. Todos los apóstoles de Cristo tuvieron el cuidado con la doctrina de mi Cristo. La amaron, la cuidaron, la respetaron, la vivieron, la hicieron, la practicaron. Aleluya. Hay que tener cuidado en estos tiempos, hermanos. Hombres y mujeres tienen metido el diablo adentro, tienen espíritu del anticristo y están ministrando en altares, en púlpitos. No vaya a meter su cabezota a usted para que le ponga a mano un espíritu de error y le ministre. Cuidado. Conozca el hombre de Dios, conozca a la mujer de Dios que está predicando y enseñando el evangelio. Si es hombre de Dios o si es mujer de Dios o no lo es. Tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero ¿cómo usted va a probar a alguien si es un falso predicador? Si usted ni siquiera le gusta leer la Biblia, escudriñar la Biblia, si no ama la palabra, si no come la palabra de Dios, a usted fácilmente se lo llevan, se lo arrastran al error, a la mentira, al engaño, a una doctrina falsa. Aleluya. Le voy a leer un poquito lo que dice Hebreo, capítulo 13, verso 9. Mire esto. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En el tiempo de Pablo había muchas doctrinas diversas y extrañas. No digamos ahora en el siglo XXI, año 2021. Pablo hace más de 2000 años predicó este mensaje. Enseñó este mensaje. No digamos ahora que el ser humano se ha multiplicado en miles y miles de personas. Millones de personas. Tantas doctrinas erróneas, tantas doctrinas malas, pervertidas, adulteradas, contaminadas, mezcladas con las cosas del mundo, mezcladas con las cosas del espíritu del diablo, del anticristo, que no tienen que ver con el espíritu de santidad, que no tienen que ver con el espíritu de amor, con el espíritu, aleluya, de inteligencia, de sabiduría, de revelación, con el espíritu, aleluya, de consagración a Dios. No dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas. Eran montones en el tiempo de Pablo, no digamos hoy. Diversas y extrañas, oiga. Ahora se ven tantas cosas tan raras en los templos. Y no solo en los templos, en lugares donde se reúnen muchos religiosos. Cuidado. Tenga cuidado. Aprenda a conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo va a conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Con la palabra. Con la revelación de la doctrina de Cristo. Con eso usted puede examinar, usted puede comprobar y probar si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios, o es una falsa predicadora, una falsa enseñadora de la palabra, o un falso enseñador de la palabra de Dios. Tiempos peligrosos es porque Cristo viene.
Vivamos la doctrina de Cristo. Cristo viene, Cristo pide santidad, Cristo pide arrepentimiento, Cristo pide humillación delante de Dios, Cristo pide que tenemos que estar vigilantes en su gran venida, vigilante a la venida que Él viene en las nubes, en los aires. Que tenemos que estar vigilantes al culto verdadero que agrada a Dios, a la verdadera alabanza que agrada a Dios, al cántico nuevo que adora a Dios. Aleluya. Oh, poderoso Dios. El Evangelio de Cristo uno solo es, una sola doctrina para los 6 continentes de la faz de la tierra, para todo país, para tribus y lenguas, para el que habla todo idioma, una sola doctrina de parte de Cristo. No hay 2, ni 10, ni 20, ni 30. Un solo evangelio. Lo que pasa es que hay hombres que lo quieren pervertir. Hay hombres que lo quieren adulterar. Hay hombres que quieren desviar de la verdad a los seres humanos para que se vayan al infierno. Ese es el propósito de un ministro de Satanás, llevar gente al infierno, engañarla y destruirla y llevarla al infierno. Pero un siervo de Dios, una sierva de Dios, quiere que tú ames la palabra de Dios, que ames la doctrina de Cristo, que conozcas la doctrina de Cristo y vayas al lugar perfecto, al paraíso de Cristo, al lugar eterno donde hay gozo y paz y felicidad por la eternidad. Aleluya. Un siervo de Dios, una sierva de Dios no negocia con el evangelio. No lo vende por nada. Porque sabe quién es su Padre, sabe quién es su Salvador, sabe quién es el Espíritu Santo. Aleluya. No lo vende por fama, no lo cambia por mujeres, no lo vende por dinero. Aleluya, hay poder en Cristo. Probar los espíritus si son de Dios o son del anticristo. Mucha falsedad, mucha apostasía en este tiempo. Dan ganas de llorar, ver cosas horrendas que hacen hombres y mujeres, engañando y siendo engañados. Engañando gente ignorante, gente inconstante a la palabra, gente indocta a la palabra, gente que es inteligente a la palabra. Usted tiene que ser muy diligente a la palabra de Dios. Usted tiene que ser prudente con la palabra de Dios. Usted tiene que ser sabio con la palabra de Dios. Hermano, hermana, estos tiempos son peligrosos. Cuida tu alma, cuida la doctrina de Cristo. No te dejes engañar. Mi Cristo lo dijo en Mateo capítulo 24, verso 4. Dijo, mira que nadie os engañe, dijo Jesús. Mira que nadie os engañe. Palabra de Cristo. Palabra de Cristo que se le da a su ministro. Mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán muchos engañadores en la tierra, queriendo engañar aún hasta los escogidos del pueblo de Dios. Probar los espíritus si son de Dios o son del anticristo, del diablo. Hay muchos brujos predicando. Hay muchas brujas predicando, satanistas, gente que no tiene que ver con el Espíritu Santo, gente que usa cosas malas. Tremendo. Hay que tener cuidado en estos tiempos. Tiempos peligrosos, tiempos donde la gracia de Dios es abundante, porque Dios ama al ser humano y lo está esperando que se arrepienta de pecado. Dios está esperando que el ser humano acepte a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma.
Aleluya. Pero también es tiempo de apostasía, tiempo donde hay tanto engaño y tanta mentira, tanta falsedad en estos tiempos. La salvación es gratis. Mi Cristo no te cobró en la cruz del Calvario cuando estaba muriendo. Él no te pidió dinero para salvarte. Él no ocupa dinero para salvar tu alma. Solamente tienes que reconocer, creer en tu corazón que Dios lo mandó a salvar al mundo, que Dios lo envió a morir a la cruz del Calvario por ti y por mí, y que debes de confesar con tu boca, aceptarlo y creer y tener fe que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que pronto viene en las nubes, en los aires, a levantar un pueblo escogido. Aleluya. Hay que conocer el evangelio de Cristo. Solo así vamos a probar si los espíritus son de Dios o son espíritus de error, espíritus de maldad. Cuidado en este tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Este asunto es serio, el evangelio es serio. Este asunto es de estar con los ojos espirituales bien abiertos. Es de decirle a Dios que nos abra el entendimiento y los ojos, que nos dé espíritu de discernimiento, espíritu de revelación, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de poder y dominio propio, para poder ver las cosas, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aleluya. Usted, solo porque ve a una persona que anda con la Biblia en la mano o bajo del sobaco, bajo del ala, no crea usted que es ministro de Dios, siervo de Dios o sierva de Dios. No se equivoque, mi amigo. No se equivoque. No todo lo que brilla es oro. El bronce brilla y no es oro. El cobre brilla y no es oro. El acero brilla y no es oro. Tantos materiales brillan, pero no es oro. Aprendamos a conocer lo de Dios y lo que no es de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad ordenado, tiene orden. Espíritu de santidad. Espíritu de amor, de gozo, de paz, de salvación, de perdón. Espíritu de justificación, de bondad, de mansedumbre, de fe, de templanza, de benignidad. Eso es el Espíritu Santo. Hay que probar los espíritus si son de Dios o son del anticristo en estos tiempos. Cristo viene y nadie lo detiene.